En el invierno de 1878, llegó un comerciante viajero llamado Jacob Ensworth. En Cedar Valley, Utah, llevando consigo una cartera de cuero que expondría uno de los secretos familiares más escalofriantes en historia de la frontera estadounidense. Dentro de esa cartera había registros genealógicos, nacimiento, certificados y correspondencia que revelaron la verdadera naturaleza de la familia Fairmont. Una línea de sangre que había disfrazado como nobleza europea durante más de 30 años mientras alberga una predisposición genética tan inquietante que había dado forma a 3 generaciones de crueldad calculada. ¿Qué? Edward descubierto en esas remotas montañas de Utah no era sobrenatural. Fue algo mucho más aterrador. Una familia que había criado y nutrido sistemáticamente lo peor de la naturaleza humana. Pasar por no solo rasgos físicos, sino una capacidad hereditaria de manipulación, violencia y emocional. Colina que desafió todos los límites morales de la sociedad civilizada. Los registros que llevaba contenían evidencia de asesinatos, desapariciones y un enfoque metódico para eliminar cualquiera que amenazara con exponer su fachada cuidadosamente construida. Antes de que nosotros continúe con la historia de cómo se reveló el secreto genético de la familia Fairmont, asegúrese de estar suscrito a nuestro canal y háganos saber en los comentarios de qué estado o ciudad está escuchando. Amamos. Conectando con nuestra audiencia desde todo Estados Unidos. El descubrimiento que desenterraría décadas de mentiras comenzó con una investigación genealógica simple, pero terminaría con la revelación de un árbol genealógico arraigado en algo lejos más oscuro de lo que nadie podría haber imaginado. Cedar Valley, Utah en 1878 fue una comunidad de aproximadamente 400 almas ubicadas entre los imponentes acantilados de arenisca roja y vastas tramos de alta salvia del desierto. El valle había sido resuelto por pioneros mormones a principios de la década de 1850. Familias. ¿Quién había hecho el arduo viaje al oeste buscando libertad religiosa y la promesa de tierras fértiles? Al final, 1870, Cedar Valley se había convertido en una comunidad agrícola próspera con campos bien establecidos de trigo y cebada, una próspera industria de ganado, y una estructura social muy unida centrada en la iglesia mormona local. La familia Fairmont ocupó la posición más prestigiosa en esta pequeña sociedad. Su rancho en expansión, conocido localmente como Fairmont Estate, cubierto más de 3.000 acres de los más fértiles del valle. ¿Tierra? La casa principal, una imponente estructura de 2 pisos construida a partir de arenisca, se sentó en la parte superior un suave ascenso con vistas a toda la comunidad. Con sus jardines cuidadosamente cuidados, cercas blancas y filas de importado árboles frutales, la propiedad de Fairmont se mantuvo como un testimonio del gusto refinado y considerable riqueza. Lujos inusuales para un asentamiento fronterizo. Patriarca Egastes Fairmont, un hombre distinguido de unos 60 años, ordenó respeto en todo el valle de Cedar. Su cabello plateado siempre estaba perfectamente arreglado, y se llevaba con el rodamiento de aristocracia europea. Egastes afirmó que su familia descendió de la noble línea Fairmont de Yorkshire, Inglaterra, un patrimonio. Él documentó con elaboradas crestas familiares, muebles importados y lo que parecía ser auténticos registros genealógicos que se remontan al siglo XVII. Sostuvose este noble linaje, explicó no solo la perspicacia empresarial natural de la familia, sino también su inherente superioridad en asuntos de intelecto, carácter y gracia social. Augusto había llegado a Cedar Valley en 1847 con su joven esposa Eleanor y su hijo infantil Theodore. Habían traído consigo una riqueza considerable, suficiente para comprar el más grande tracto de tierra en el valle y establecerse inmediatamente como la élite social de la comunidad. Augusto rápidamente se convirtió en una figura prominente en el liderazgo mormón local, sirvió como consejero para el obispo interpretando un papel clave en las decisiones de la comunidad. Su esposa Eleanor, una mujer de golpe, belleza y modales impecables, dirigió la Sociedad de Socorro de Mujeres locales y fue reconocida por su trabajo de caridad y reuniones sociales sofisticadas. Los niños de Fairmont, Theodore, ahora de 31 años, el hermano menor Marcus, de 28 años, y su hermana Isabel, de 26, fueron considerados el
los mejores ejemplos de jóvenes adultos en el territorio. Theodore había heredado la presencia dominante de su padre y sentido comercial, asumiendo gran parte de las operaciones diarias del rancho. Marcus demostró una habilidad excepcional en negociaciones y habían asegurado varios contratos lucrativos para el negocio de ganado de la familia. Isabelle, ampliamente considerado como la joven más bella y consumada del valle, se había casado bien con una próspera familia comercial de Salt Lake City, consolidando aún más la posición social de Fairmont. La tercera generación de Fairmonts fue igualmente impresionante. Theodore's Children, Egastes Jr., un 17. Y su hermana gemela Victoria, junto con el hijo de Marcus, Edgar, de 15 años, fueron todos estudiantes excepcionales, líderes naturales entre sus compañeros, y parecían destinados a continuar el legado de la familia de éxito y prominencia social. Los miembros de la comunidad a menudo comentaban sobre el notable consistencia de carácter a través de las generaciones de Fairmont, su inteligencia, su carisma natural, su capacidad para inspire tanto el respeto como un sutil sentido de intimidación en los demás. ¿Qué hizo él? La familia Fairmont, particularmente notable en Cedar Valley, no era solo su riqueza o posición social, sino su aparente inmunidad a las tragedias que suceden a otras familias pioneras. Mientras que otros hogares lucharon con el bebé mortalidad, fallas de cultivos y las innumerables dificultades de la vida fronteriza, los Fairmonts parecían bendecidos con buena fortuna inusual. Sus hijos eran notablemente saludables, su negocio venturas constantemente rentables, y sus relaciones sociales aparentemente libres de conflictos y rivalidades. Eso plagó a otras familias prominentes. Esta aparente inmunidad se extendió a más asuntos serios también. Cuando surgieron disputas sobre los límites de la tierra, los derechos del agua o asociaciones comerciales, los Fairmonts invariablemente salieron victoriosos, a menudo después de que sus oponentes sufrieron contratiempos inesperados, cultivos fallidos, enfermedades familiares o repentino financiero. Dificultades que los obligaron a aceptar términos desfavorables. Los miembros de la comunidad atribuyeron esto a los Fairmont. Repartir superior e inteligencia natural, nunca cuestionando si podría haber más razones calculadas. Por su éxito constante. La influencia de la familia Fairmont se extendió mucho más allá de su comunidad inmediata. Egastes mantuvo correspondencia con socios comerciales en los territorios occidentales y los miembros de la familia. Con frecuencia viajaba a Salt Lake City, Denver e incluso San Francisco en varias empresas. Estas conexiones había traído una prosperidad considerable a Cedar Valley, ya que los Fairmonts a menudo facilitaban las oportunidades comerciales para otros miembros de la comunidad, consolidando aún más su posición como líderes y protectores benevolentes del local. Intereses. La llegada de Jacob Ensworth a Cedar Valley en esa fría mañana de febrero en 1878, inicialmente parecía nada más que otra visita comercial de rutina. Ensworth, un genealogólogo profesional y investigador de documentos de Filadelfia, había sido encargado por una rica familia oriental para rastrear su ascendencia y verificar las afirmaciones de una herencia sustancial. Su investigación lo había llevado a través de registros del tribunal en múltiples estados después de senderos en papel que se remontan a la primera colonial. Asentamientos. Lo que trajo a Ensworth específicamente al Valle de Cedar fue una discrepancia en los registros de herencia que él descubierto en la capital territorial. Un patrimonio sustancial en Pensilvania, valorado en más de $50,000 estaba siendo reclamado por múltiples partes, incluidos alguien usando el nombre de Egastes Fairmont de Cedar Valley, territorio de Utah. El trabajo de Ensworth era verificar el legitimidad de todas las afirmaciones examinando la documentación original y la realización. Entrevistas con posibles herederos. Mientras el carruaje de Ensworth Brown se abrió camino por la calle principal de Cedar Valley, más allá de las simples estructuras de madera y las casas modestas que caracterizaron la mayoría de los asentamientos fronterizos, la imponente finca Fairmont se destacó como una casa señorial europea trasplantada en el desierto estadounidense. El contraste fue tan sorprendente que Ensworth luego escribió en su diario que sintió que había tropezado sobre un pedazo del viejo mundo conservado misteriosamente en este remoto valle. La primera reunión de Ensworth con Egastes Fairmont tuvo lugar la tarde del 15 de febrero de 1878 en el
Estudio elegantemente nombrado de la mansión Fairmont. La habitación en sí era una notable muestra de refinamiento para un casa fronteriza. Libros de cuero forrados con estantes de piso para ver. Pinturas al óleo. En marcos dorados adornaba las paredes, y un escritorio de caoba adornado dominaba el centro del espacio. Egastes recibió su visitante con la amable hospitalidad acorde a un hombre de noble patrimonio, ofreciendo brandy importado y mostrando lo que parecía ser auténtico. Documentos familiares. Durante la primera hora de su reunión, todo procedió exactamente como Ainsworth esperaba. Egastes produjo una cartera de cuero que contenía lo que parecía ser una genealogía familiar integral completa. Con certificados de nacimiento, registros de matrimonio e incluso algunas cartas con sellos oficiales de parroquias inglesas. La documentación parecía rastrear el linaje de Fairmont a través de varias generaciones de propietarios de tierras de Yorkshire. Establecer Egastes como el heredero legítimo de la finca de Pensilvania en cuestión. Sin embargo, como examinó Ainsworth los documentos más de cerca, utilizando el ojo entrenado de un investigador profesional, comenzó a notar sutil inconsistencias que lo molestaron. La calidad del papel de algunos documentos supuestamente del siglo XVIII parecía demasiado uniforme. Ciertos sellos oficiales, aunque impresionantes para el observador casual, contenían errores de ortografía que nunca habrían aparecido en auténticos registros gubernamentales. Lo más significativo, los estilos de escritura a mano en diferentes décadas mostraron similitudes sospechosas, como si múltiples documentos de diferentes los periodos de tiempo habían sido escritos por la misma persona. Cuando Ainsworth planteó diplomáticamente estas preocupaciones, el comportamiento de Egastes Fairmont se sometió a una transformación sutil pero inconfundible. La cálida hospitalidad permaneció, pero debajo, Ainsworth detectó algo que lo hizo profundamente incómodo. Una evaluación de frío a los ojos de Egastes, como si estuviera siendo medido y evaluado de manera que hubiera nada que ver con la investigación genealógica. Señor Ainsworth, Egastes, dijo, su voz mantenía su tono oculto mientras de alguna manera transmite una amenaza subyacente. Confío en ti. Comprender la naturaleza delicada de las historias familiares. A veces la preservación de los documentos importantes requieren medidas creativas. Seguramente un hombre de tu experiencia reconoce que el espíritu de la verdad puede ser más importante que la carta de documentación. Esa noche, Ainsworth fue invitado a cenar con él. La familia Fairmont, una invitación que se sintió más como un comando que una cortesía social. La cena tuvo lugar en un impresionante comedor con fina porcelana, cristalería y servicio que hubiera sido notable en Nueva York o Filadelfia, y mucho menos en un asentamiento de la frontera de Utah. Presente fueron Egastes y Eleyanena, sus hijos Theodore y Marcus con sus esposas, y varias de las generaciones más jóvenes de Fairmonts. Lo que golpeó a Ainsworth más poderosamente durante esa cena no fue el lujo de los alrededores, sino el dinámica familiar que observó. Los Fairmonts interactuaron entre sí con una extraña combinación de formal cortesía y tensión subyacente, como si cada conversación conteniera múltiples capas de significado invisibles para los extraños. Al discutir los asuntos comunitarios, los miembros de la familia intercambiaban miradas que parecían transmitir mensajes complejos. Cuando la conversación tocó a las familias que habían dejado Cedar Valley o asociaciones comerciales que habían terminado mal, los Fairmonts mostraron lo que Ainsworth luego describió como casi un destacamento clínico del sufrimiento humano. Más inquietante fue el camino. La generación más joven se comportó. Egastes Jr. y Victoria, los gemelos de 17 años. Poseía una sofisticación adulta que parecía antinatural para su edad. Hablaron con cuidadosa precisión, observaron los adultos con la atención al calcular, y parecían comprender las implicaciones y sutilezas que deberían haber sido más allá de la comprensión adolescente. Cuando Eleanor mencionó a una familia vecina cuyo patriarca había muerto inesperadamente el año anterior, dejando atrás a una viuda y varios niños pequeños en circunstancias difíciles. Victorias. La respuesta fue, qué desafortunado que el señor Calvel haya demostrado ser tan inadecuado para él. Desafíos de la vida fronteriza. La frialdad en su voz, combinada con el aspecto significativo que intercambió con ella. Hermano, envió un escalofrío a través de Ainsworth que no tenía nada que ver con el clima de febrero afuera.
Después de la cena, Egastes invitó a Ainsworth a su estudio para brandy y lo que él llamó una discusión más privada. Una vez que la puerta estaba cerrada, la fachada cuidadosamente mantenida de Augusto comenzó a resbalarse. Habló más directamente sobre las realidades de la vida fronteriza y la selección natural que determinó qué familias prosperaron y qué familias simplemente sobrevivieron. Él insinuó las diversas desgracias que habían sucedido a las familias que habían desafiado los intereses de Fairmont y sugirieron que los hombres exitosos entendieron la importancia de la adaptabilidad en sus marcos morales. Ainsworth, dijo Egastes, girando el brandy en su snifter de cristal. Y espero que encuentre que nuestra documentación familiar cumpla con sus estándares profesionales. Sería muy desafortunado si las irregularidades técnicas eclipsaran la verdad esencial de nuestra herencia. Confío en un hombre de tú. La inteligencia reconoce que algunas verdades son más importantes que otras. La amenaza implícita era inconfundible. Pero lo que hizo que la sangre de Ainsworth se enfriara fue la materia de la forma en que Egastes lo entregó, como si amenazara a un profesional. El investigador era simplemente una parte normal de las negociaciones comerciales. Cuando Ainsworth regresó a su habitación en el local Boarding House esa noche, descubrió que su cartera había sido registrada. No faltaba nada, pero el arreglo cuidadoso de sus papeles habían sido perturbados, y una ventana que había dejado de forma segura ahora era un poco un frasco. A la mañana siguiente, trajo noticias que cambiarían fundamentalmente la investigación de Ainsworth. Señora Patterson, la viuda anciana que operó la pensión, le informó que había recibido un mensaje urgente durante la noche. La anciana de Ainsworth en Filadelfia se había enfermado y lo estaba llamando. El mensaje, entregado por una de las manos del rancho Fairmont, lo instó a partir de inmediato si esperaba verla antes de que fuera demasiado tarde. Ainsworth sabía inmediatamente que su madre estaba en perfecta salud. Había recibido una carta de ella solo días antes de su partida a Utah. La emergencia fabricada estaba claramente destinada a alejarlo del valle de Cedar antes de que pudiera completar su investigación. Lo que lo aterrorizó no fue solo el engaño obvio, sino el velocidad y eficiencia con la que los Fairmonts habían creado esta elaborada mentira. Sugirió un nivel de organización y crueldad que fueron mucho más allá de la simple falsificación de documentos. En lugar de confrontar a los Fairmonts directamente, Ainsworth decidió jugar junto con su farsa mientras secretamente continuando su investigación. Anunció su intención de partir de inmediato, expresando apropiado preocupación por la salud de su madre. Pero en lugar de dejar el territorio, viajó a la sede del condado donde se mantuvieron registros oficiales. Lo que descubrió allí lo perseguiría por el resto de su vida. El juzgado. Los registros en la capital territorial contaban una historia que contradecía todo lo que la familia Fairmont afirmó sobre su orígenes. Según los documentos oficiales de inmigración y compra de tierras, la familia que había llegado a Cedar el valle en 1847 llevaba el nombre de Flea, no Fairmont. Egastes Flea había comprado su tierra utilizando monedas de oro y estaistas de múltiples instituciones financieras orientales. Un patrón sospechoso que sugirió riqueza extraordinaria o dinero obtenido por medios cuestionables. Más preocupantes fueron los registros que precedieron a su llegada a Utah. La investigación de Ainsworth reveló que una familia que coincide con la descripción de las flores había sido buscada para interrogar en relación con una serie de misteriosos muertes en Missouri y Kansas durante su viaje hacia el oeste. En cada caso, el patrón fue notablemente similar. Los carniceros llegarían a una comunidad, se establecerían como respetables ciudadanos, y luego varias figuras locales que se opusieron o compitieron con ellos. Sufre accidentes fatales o enfermedades repentinas. En Independence, Missouri, un comerciante que se había negado a vender su tienda a Egastes Flea fue encontrado muerto en su casa, aparentemente de un corazón ataque, aunque los vecinos informaron que había estado en excelente salud unos días antes. Su viuda, dejada con deudas y no de apoyo, vendió la tienda a pulgas para una fracción de su valor. En Lawrence, Kansas, un terrateniente local que había disputado el reclamo de Fletcher a un valioso el tracto de tierras de cultivo murió cuando su caballo lo arrojó mientras cruzaba un puente.
Bridge que los residentes locales descubrieron más tarde se había debilitado deliberadamente. El patrón se extendió más allá. Disputas comerciales simples. En cada comunidad donde habían vivido los Flairs, las familias que habían logrado sociales prominencia o quien poseía información que podría amenazar la identidad cuidadosamente construida de la flota. Experimente una serie de desgracias crecientes. Los niños se enfermarían con dolencias misteriosas. Los cultivos fallar a pesar de las condiciones climáticas favorables. Las inversiones financieras colapsarían después de recibir malos consejos de fuentes de confianza. Lo que hizo que estos incidentes fueran particularmente siniestros fue su tiempo y selectividad. Las desgracias siempre atacadas en los momentos en que las víctimas eran más vulnerables, e invariablemente beneficiaron al Flair familia, ya sea directamente a través de oportunidades de negocios o indirectamente eliminando a los posibles rivales o amenazas. La precisión de este patrón sugirió no desgracia aleatoria, sino campañas cuidadosamente orquestadas diseñadas para consolidar el poder y eliminar la oposición. La investigación de Ainsworth reveló que la verdadera familia de las pulgas. Los orígenes podrían rastrearse a una pequeña ciudad industrial en Pensilvania, donde habían operado otro nombre, los Fulnes. Registros judiciales de las décadas de 1820 y 1830. Mostró una familia involucrada en una serie de asociaciones comerciales que terminaron mal para sus asociados. El Faulkner. Las empresas eran constantemente rentables, pero sus socios y competidores experimentaron un número inusual de accidentes, quiebras y tragedias familiares. El descubrimiento más inquietante llegó cuando Ainsworth localizó a un sheriff retirado de la ciudad de Pensilvania que recordaba a la familia Faulkner. Alguacil Thomas Brennan, ahora en sus 70 años y viviendo en la jubilación, acordó reunirse con Ainsworth y compartir su recuerdos de la familia que había dominado la comunidad empresarial de su ciudad durante más de 2 décadas. Ellos eran diferente, dijo Brennan a Ainsworth durante su reunión en una taberna de Filadelfia. No solo rico o exitoso. Muchas familias lograron eso. Los Faulkners tenían esta forma de hacer que las personas se sintieran evaluadas, como si estuvieran estudiando. Todos los rodean, buscando debilidades, descubriendo cómo usar a las personas. Brennan describió una familia que operado con una precisión casi militar en sus negocios sociales y comerciales. Cada miembro de la familia parecía tener roles y responsabilidades específicos en lo que él caracterizó como una campaña para controlar todo y a todos en su esfera de influencia. Los niños fueron entrenados desde una edad temprana para observar, manipular e informar sobre las actividades de otras familias. Las asociaciones comerciales se ingresaron no para beneficio mutuo, sino como oportunidades para obtener acceso a estrategias de competidores y financieros. Información. La cosa más extraña, continuó Brennan, era cómo hablaron de otras personas, como si fueran diferentes especies. Escuché que el viejo William Faulkner una vez se refería al resto de nosotros como el stock de cría. Su hijo se rió, pero no fue una broma. Realmente creían que eran seres superiores rodeados de criaturas inferiores que existió para su beneficio. El patrón de muertes sospechosas y accidentes convenientes habían continuado durante todo el tiempo de Faulkner en Pensilvania, pero la familia había tenido cuidado de nunca cruzar la línea en nada que pudiera ser definitivamente probado como asesinato. En cambio, habían dominado el arte de crear circunstancias que condujeron a resultados predecibles. Un rival comercial sería alentado a hacer una inversión arriesgada justo antes de una recesión del mercado que el Faulkner había anticipado. Un político. El oponente se le proporcionaría información que lo llevó a hacer acusaciones que no podía probar, destruyendo su credibilidad. Un rival romántico sería maniobrado en situaciones comprometedoras que arruinaron su reputación. Tenían este talento, explicó Brennan, por hacer que las personas se destruyan a sí mismas. Crearían las condiciones, proporcionarían la tentación o la presión, y luego retrocederían y verían sus objetivos. Las decisiones que arruinaron sus propias vidas. Técnicamente, nunca hicieron nada ilegal, pero los resultados fueron los mismos que si hubieran cometido asesinato. La revelación más escalofriante del sheriff se refería a la actitud de la familia hacia sus propios hijos. Brennan había observado a los niños de Faulkner desde una edad temprana.
Y señaló que fueron entrenados con el mismo enfoque sistemático que los adultos aplicaron a su negocio. Transacciones. Los niños que mostraron empatía natural o sensibilidad emocional fueron sometido a lo que la familia denominó ejercicios de fortalecimiento del personaje. El acondicionamiento psicológico diseñado para eliminar lo que consideraron debilidades. Vi a William Forner una vez. Obliga a su hijo de 8 años a mirar mientras mataban un caballo que se había herido la pierna, recordó Brennan. Boy estaba llorando, rogándoles que intentaran curar al animal. Su padre lo hizo. Párate allí hasta que dejó de llorar, luego le hizo ayudar con la carnicería. Dijo que era importante que el niño comprender que el sentimentalismo era un lujo que no podían permitirse. La familia había salido de Pensilvania abruptamente en 1843, justo antes de una investigación del gran jurado sobre una serie de tratos comerciales sospechosos. Habían liquidado sus activos con notable velocidad y eficiencia, lo que sugiere que había sido preparado para una partida rápida. Brennan nunca había aprendido que había sido de ellos, pero siempre había. Sospechaba que simplemente habían reubicado y continuado sus operaciones bajo nuevas identidades. Investigación de Ainsworth reveló que la transformación de Fulner a Flea Fairmont representaba más que simples cambios de nombre. Era evidencia de un sistema sofisticado para crear nuevas identidades y establecer antecedentes creíbles en comunidades donde eran desconocidas. Los documentos genealógicos que tenía Augusto lo mostraban eran falsificaciones magistrales, pero eran solo la iteración más reciente de un proceso que la familia había perfeccionado durante décadas. Lo que surgió de la investigación de Ainsworth fue un retrato de una familia que había criado sistemáticamente y fomentó la capacidad de manipulación, explotación y crueldad psicológica en múltiples generaciones. Esta no fue una normalidad genética en ningún biológico sentido. Era algo mucho más inquietante. Una cultura familiar que había cultivado deliberadamente lo peor aspectos de la naturaleza humana y los transmitieron como habilidades valiosas. Las implicaciones fueron asombrosas. Si los Fairmont eran de hecho la misma familia que había operado como las Flairs y antes de eso como los Falners, entonces, su residencia de 30 años en Cedar Valley representó la fase más larga y exitosa de una multigeneracional campaña de guerra psicológica contra comunidades desprevenidas. Armado con esta inquietante información, Ainsworth tomó la peligrosa decisión de regresar a Cedar Valley bajo el pretexto de haber encontrado documentación adicional que respalde el reclamo de Fairmont a la herencia de Pensilvania. Su verdadero propósito era reunir pruebas que pudieran vincular definitivamente a la familia actual con sus identidades anteriores y potencialmente expone el alcance total de sus operaciones. Lo que descubrió durante su segunda visita a Cedar Valley era aún más escalofriante de lo que sus sospechas originales habían sugerido. La comunidad, que inicialmente parecía ser un asentamiento fronterizo próspero y armonioso, se reveló bajo más cercano examen para ser un entorno cuidadosamente controlado donde la familia Fairmont ejercido dominio casi total a través de una combinación de apalancamiento económico, social, manipulación, y lo que solo podría describirse como intimidación sistemática. Ainsworth comenzó su investigación documentando cuidadosamente la historia de las familias que habían dejado Cedar Valley sobre las 3 décadas anteriores. La explicación oficial para la mayoría de las salidas fue una simple oportunidad económica. Familias. Mudarse a pueblos más grandes o mejores oportunidades agrícolas en otros lugares. Pero cuando Ainsworth rastreó a estas familias hasta registros territoriales, descubrió un patrón inquietante. Muchas de las familias que habían dejado Cedar Valley lo habían hecho en circunstancias que sugirieron que estaban huyendo en lugar de buscar oportunidades. La familia Morrison, que habían sido prominentes comerciantes locales, se habían partido repentinamente en 1865 después de su. El hijo mayor murió en lo que se informó como un accidente de caza. Sin embargo, testigos. Ainsworth entrevistado recordó que el joven James Morrison había estado investigando irregularidades en grano. Envíos que los Fairmont habían organizado para el gobierno territorial. Su muerte ocurrió solo unos días antes de. Estaba programado para presentar sus hallazgos a las autoridades territoriales. La familia Caldwell, que había operado un exitoso blacksmith business, dejó Cedar Valley en 1872 después del patriarca Robert
Caldwell sufrió lo que se describió como un colapso mental completo. Local. Los residentes recordaron a Caldwell como un hombre racional y estable que de repente había comenzado a hacer acusaciones salvajes sobre su vecinos y afirmando que alguien estaba envenenando su ganado. Su comportamiento errático había destruido su credibilidad en la comunidad, obligando a la familia a abandonar sus negocios y salir en desgracia. ¿Qué hizo este caso? Particularmente sospechoso era que la tienda de herrería de Caldwell había sido comprada por Theodore Fairmont para sustancialmente menos de su valor real. Quizás lo más inquietante fue el caso de la familia Harwell, que había propietaria de las tierras de cultivo más productivas del valle hasta 1874. El patriarca familiar, Samuel Harwell, había sido un crítico vocal de lo que él percibió como la influencia excesiva de la familia Fairmont sobre la comunidad. Decisiones. En 1873, su oposición a una expansión propuesta de Fairmont Pracin. Los derechos habían evitado que la moción pasara en el consejo local. En 6 meses, la familia Harwell había experimentó una serie de catástrofes. Su premio Bull murió de un misterioso enfermedad. Su pozo se contaminó con lo que parecían ser productos químicos industriales y su hija adolescente sufrió una caída severa de su caballo que la dejó permanentemente discapacitada. El incidente individual podría haberse explicado como coincidencia o desgracia, pero el efecto acumulativo había sido para destruye la capacidad de la familia para mantener su granja. Se habían visto obligados a vender sus tierras para pagar los gastos médicos. Y había abandonado Cedar Valley como refugiados empobrecidos de lo que alguna vez había sido uno de los más exitosos del valle. Operaciones agrícolas. La investigación de Emsworth reveló que en cada caso, las familias que experimentaron estas desgracias tenían una cosa en común. Habían planteado algún tipo de desafío a los intereses de Fairmont, ya sea a través de la competencia empresarial, la política, oposición o posesión de información que amenazó la reputación cuidadosamente construida de la familia. Aún más inquieto fue el descubrimiento de que varias familias no habían dejado en absoluto Cedar Valley. Ellos simplemente tenían desapareció. La familia Petón, que había operado una pequeña tienda general, tenía, según se informa, se mudó a California en 1869. Sin embargo, Emsworth no pudo encontrar rastro de ellos en los registros territoriales de California, y sus antiguos vecinos admitieron cuidadosamente cuestionando que la familia se había desvanecido sin decir adiós a cualquiera, dejando atrás las posesiones personales e incluso a la familia. Fotografías. La familia Jenkins, que había desafiado los derechos del agua de Fairmont en 1876, supuestamente se había trasladado a Colorado, pero de nuevo, no se pudieron encontrar registros de su llegada a cualquier Colorado. ¿Comunidad? Su granja había sido abandonada tan rápido que los cultivos se dejaron cosechados en los campos, y su ganado había sido encontrado deambulando varios días después de la supuesta partida de la familia. Justo cuando pensamos lo habíamos visto todo, el horror en el valle de Cedar se intensifica. Si esta historia es dando escalofríos, comparta este vídeo con un amigo que ama los misterios oscuros. Presione ese botón como para admitir nuestro contenido. Y no olvides suscribirte a nunca perderte historias como esta. Descubra juntos lo que sucede después. Emsworth. El avance más significativo llegó cuando obtuvo acceso a la correspondencia privada de la señora Elizabeth Sterling, una anciana viuda que había vivido en Cedar Valley desde su fundación, y quien había mantenido revistas detalladas durante su residencia allí. La señora Sterling, ahora confinada a su casa por edad y enfermedad, acordó hablar con Emsworth después de que él la convenció de que su investigación podría ayudar a traer justicia a los errores que también habían sido ignorados por largo. Los diarios de la señora Sterling revelaron un patrón de intimidación sistemática y control que se extendió mucho más allá de los dramáticos casos de familias que se habían ido o desaparecido. La familia Fairmont creó lo que equivalía a una red de vigilancia dentro de la comunidad, utilizando su influencia económica para garantizar que la información sobre los asuntos privados de cada familia fluyó hacia ellos. Ellos sabían todo sobre todos. La señora Sterling le dijo a Emsworth, sus manos envejecidas temblando, mientras cambiaba las páginas de sus diarios, que tenía problemas matrimoniales, que era
luchando financieramente, que tenían hijos con dificultades de aprendizaje o problemas de comportamiento. Recopilaron información forma en que otras personas recolectan sellos, y lo usaron con igual de manera deliberada. Las revistas documentaron instancias donde Fairmont había utilizado información privada para manipular las decisiones de la comunidad, destruir la reputación y forzar favorable arreglos comerciales. Habían perfeccionado un sistema de aplicación de presión en el momento adecuado para lograr sus resultados deseados mientras mantienen la negación plausible sobre su participación. La señora Sterling es más. La sorprendente revelación se refería al destino de las familias que habían desaparecido misteriosamente. Según su cuidadoso observaciones, estas familias no habían salido voluntariamente de Cedar Valley. Ellos habían sido eliminado por la familia Fairmont utilizando métodos que no dejaron evidencia obvia de juego sucio. El Petans no se mudó a California. Señora Sterling susurró, su voz apenas audible a la tenue luz de su pequeña sala. Vi a Marcus Fairmont y dos de sus manos de rancho cargando algo pesado en un vagón. Tarde una noche, aproximadamente una semana después de que el Petanston supuestamente se fue, se dirigieron hacia él. Viejas seyentes en el cañón. Ese carro volvió vacío y se había fregado limpio. Ella describió la observación. Actividades similares después de la desaparición de la familia Jenkins. Y sus diarios contenían notas detalladas sobre el aumento de la actividad en torno a minas abandonadas y áreas remotas de la propiedad de Fairmont después de la desapareciendo de las familias que se habían opuesto a ellas. Las revelaciones de la señora Sterling forzaron Emsworth para enfrentar una posibilidad horrible. La familia Fairmont no era simplemente manipuladores y estafadores hábiles. Eran asesinos en serie que había estado operando con impunidad durante más de 3 décadas. El alcance de sus crímenes se extendió mucho más allá de todo lo que inicialmente había imaginado, y la naturaleza sistemática de sus operaciones sugirió un nivel de organización y crueldad que desafió su comprensión del comportamiento humano. Pero incluso cuando esta comprensión lo golpeó, Emsworth comenzó a notar señales de que su investigación no había sido sin ser detectada. Su segunda estancia en Cedar Valley había sido marcada por una serie de indicaciones sutiles pero inconfundibles que era siendo observado y evaluado. Su habitación en la pensión fue buscada con más frecuencia y obviamente, como si los buscadores querían que él supiera sobre sus actividades. Sus conversaciones con residentes de toda la vida fueron interrumpidas por la conveniente llegada de los miembros de la familia Fairmont o sus asociados. Lo más omino, las personas que había entrevistado. Comenzó a cambiar sus historias, alegando que habían sido erróneas o que habían recordado detalles que habían parecido claros durante sus conversaciones iniciales. La señora Patterson, la operadora de la pensión, se le acercó en su cuarta noche. Con el nerviosismo obvio. El señor Emsworth, dijo, mirando asegúrese de que no fueron escuchados. Creo que podría ser mejor si concluyera su negocio aquí pronto. Ha habido en ciudad sobre su investigación, y no todo es amigable. Algunas personas dicen que estás agitando viejos problemas que son mejor dejado enterrado. Esa misma noche, Emsworth recibió una invitación a cenar. De nuevo con la familia Fairmont. La invitación fue entregada por Egastes Jr., el heredero de 17 años para él. El aparente legado de la familia de crueldad sofisticada. El comportamiento del joven durante este encuentro proporcionó Emsworth con su primera visión directa de la forma en que afectó el sistema de acondicionamiento psicológico de la familia. ¿Sus hijos? El señor Emsworth Egastes Jr. dijo que su voz lleva lo mismo tono oculto como sus abuelos, pero con una frialdad subyacente que parecía casi inhumana en alguien tan joven. Mi abuelo está ansioso por aprender sobre la documentación adicional que ha descubierto. Está particularmente interesado al comprender cuán a fondo ha investigado la historia de nuestra familia y qué conclusiones ha sacado de su investigación. La redacción de esta invitación dejó en claro que Emsworth estaba siendo convocada para interrogatorio, en lugar de invitado a conversación social. Más inquietante fue la forma en que Egastes Jr. entregó el mensaje. Con la autoridad segura de alguien que nunca había cuestionado su derecho a intimidar y manipular a los adultos y
con la precisión calculadora de alguien que había sido entrenado para extraer información a través de psicológicos. Presión. La cena de Ainsworth con la familia Fairmont el 23 de febrero de 1878 se convirtió en una sesión de guerra psicológica disfrazada de cortesía social. Todo extendido. La familia estaba presente, incluidos los miembros que no había conocido durante su visita anterior. La reunión se sintió menos como una familia cena y más como un tribunal, con Ainsworth como tema del colectivo. Evaluación. A lo largo de la comida, los miembros de la familia se turnaban para hacer preguntas sobre su investigación, sus hallazgos y sus intenciones con respecto a la herencia de Pensilvania. Sus preguntas fueron redactadas cortésmente, pero el mensaje subyacente era inconfundible. Sabían que había descubierto información que los amenazaba, y estaban evaluando el alcance del peligro que representó. Lo que hizo la experiencia particularmente desacrillado fue la forma en que los miembros de la familia se comunicaron entre sí a través de miradas sutiles, gestos de las manos y comentarios aparentemente inocentes que claramente tenían significados codificados. Operaron como una unidad coordinada. Cada persona desempeña un papel específico en lo que obviamente era un proceso bien ensayado para tratar con amenazas potenciales. Eleyanena Fairmont, la matriarca familiar, demostró ser particularmente hábil en psicológica manipulación. Su enfoque combinó la calidez abuela con amenazas sutiles, creando una mezcla desorientadora de consuelo y amenaza. Señor Ainsworth, dijo mientras le servía postre. Yo espero que su investigación le haya ayudado a comprender qué comunidad muy unida tenemos aquí en Cedar Valley. Tomamos cuidado de la nuestra, y somos bastante protectores de nuestra privacidad. Estoy seguro de que un hombre de tu inteligencia aprecia él. Importancia de la discreción en asuntos familiares sensibles. La generación más joven de Fairmonts mostró lo mismo. Sofisticación antinatural Ainsworth había notado durante su visita anterior. Pero ahora entendía que no era simplemente precocidad. Fue evidencia de capacitación sistemática en la manipulación y intimidación. Victoria, la hija de 17 años, habló sobre miembros de la comunidad con él. Evaluación separada de un depredador que evalúa presas. Edgar, el niño de 15 años. Hijo, demostró una comprensión adulta de apalancamiento y coerción que debería. Han sido completamente extraños a alguien de su edad. La cena concluyó con Egastes haciendo lo que equivalía a un oferta formal de cooperación. Señor Ainsworth, dijo, creo que podemos. Llegue a un acuerdo que sirva a los intereses de todos. Tu investigación ha sido exhaustiva y profesional, y estoy preparado para proporcionarle documentación que satisfaga a sus clientes con respecto a la legitimidad de nuestra familia. A cambio, confío en que acuerdan que ciertos aspectos de la historia de nuestra familia son irrelevantes para la pregunta de herencia específica. Investigando. La oferta fue acompañada de una cartera de cuero que contiene lo que parecía ser documentos genealógicos adicionales junto con un borrador bancario para un suma sustancial de dinero. Lo que Egastes describió como compensación por su tiempo y experiencia. El mensaje fue claro. Aceptar su versión de la verdad, tomar su dinero. Y deja el Valle de Cedar sin realizar más su investigación. Ainsworth. La negativa a aceptar este acuerdo provocó un cambio dramático en el comportamiento de la familia. La fachada educada no desapareció por completo, pero se volvió notablemente más delgado, revelando vislumbres de la frialdad calculadora que yacían debajo de sus personajes cuidadosamente construidos. Estoy decepcionado, señor Ainsworth, dijo Egastes. La voz mantenía su tono oculto mientras sus ojos transmitían una amenaza inconfundible. Esperaba que pudiéramos resolver este asunto amigablemente. Sin embargo, quiero que comprenda que nuestra familia ha invertido un tiempo y esfuerzo considerables en estableciendo nuestra posición en esta comunidad. No permitiremos que esa inversión sea amenazada por malentendidos o interpretaciones erróneas de eventos históricos. Theodore Fairmont. El hijo mayor de Augusto fue más directo en su enfoque. Señor Ainsworth, él dijo, creo que deberías considerar las implicaciones prácticas de tu situación. Estás muy lejos de casa.
Investigar asuntos que realmente no le preocupan en una comunidad donde su presencia ya ha causado considerable ruptura. Los accidentes ocurren con frecuencia en los territorios fronterizos, especialmente para personas que no están familiarizadas con las condiciones locales. La amenaza fue entregada con el mismo tono de hecho que Gastes había usado durante su conversación anterior, pero proveniente de un hombre más joven con una fuerza física obvia. Llevaba más sentido inmediato de peligro. Ainsworth se dio cuenta de que no solo estaba investigando a una familia de sofisticados criminales. Se había colocado en peligro físico inmediato al negarse a cooperar con sus intentos de controlar su investigación. La situación de Ainsworth se volvió desesperada cuando regresó a su pensión esa noche para encontrar que su habitación había sido saqueada y faltaban sus materiales de investigación. Todas sus notas, copias de documentos, y la correspondencia había desaparecido, dejándolo solo con los materiales que había llevado consigo a cenar. La señora Patterson se conoció él en la puerta con angustia obvia, explicando que varios hombres habían llegado con lo que parecía ser un funcionario orden para buscar sus pertenencias. Dijeron que se sospechaba de fraude y robo de documentos, explicó. Excusándose. Tenían documentos que parecían oficiales, y yo no sabía qué más hacer. Señor Ainsworth, creo que necesito dejar Cedar Valley de inmediato. Estas son personas peligrosas, y tienen más poder aquí que cualquier extraño. Puede desafiar. Edward se dio cuenta de que la familia Fairmont había usado su influencia para fabricar justificación legal para aprovechar su evidencia. Sin su documentación, no podría probar sus acusaciones sobre sus verdaderas identidad o su historia de actividades criminales. Peor, su negativa a aceptar. Su oferta de compra aparentemente los había convencido de que representaba una amenaza inaceptable para su seguridad. En lugar de huir de inmediato, Ainsworth tomó una decisión que luego describió como extremadamente valiente o completamente tonto. Decidió intentar un esfuerzo final para reunir pruebas definitivas de los crímenes de la familia. La señora Sterling había mencionado ver actividades sospechosas cerca de los ejes de la mina abandonada en la propiedad de Fairmont, y Ainsworth resolvió investigar estas ubicaciones al amparo de la oscuridad. En la noche del 24 de febrero de 1878, Ainsworth se abrió paso a través del frío hacia los remotos cañones que bordeaban la finca Fairmont. Mon estaba casi llena, proporcionando suficiente luz para navegar por el terreno rocoso mientras lanzaba sombras profundas que se ofrecían. Ocultación. Los ejes de la mina abandonada que la señora Sterling había mencionado eran restos de un cobre fallido. Operación minera desde principios de la década de 1860, ubicada en un cañón estrecho aproximadamente 2 mi de la casa principal de Fairmont. Lo que Ainsworth descubrió en esos minos lo perseguiría por el resto de su vida. El primer eje que investigó parecía haber sido deliberadamente sellado con rocas y escombros, pero la perturbación reciente de la cobertura sugirió un uso continuo, usando herramientas que había tomado prestado desde el cobertizo de mantenimiento de la señora Patterson. Ainsworth logró crear una apertura lo suficientemente grande como para permitir la entrada. El olor. Eso surgió del eje era inconfundible. El dulce olor de descomposición enfermo, mezclado con cal y otros productos químicos utilizados para acelerar el descomposición de la materia orgánica. Usando una linterna que había traído para la investigación, Ainsworth descendió al eje y encontró evidencia de que confirmó sus sospechas más horribles sobre las actividades de la familia Fairmont. El mino se había convertido en un sitio de eliminación sistemática para restos humanos. Ainsworth contó los restos de al menos 12 individuos diferentes, organizados con la precisión metódica que había caracterizado a todos los operaciones de la familia. Las pertenencias personales encontradas entre los restos le permitieron identificar varios de las familias desaparecidas, ropa que pertenece a los niños de Peeton, un anillo de boda distintivo que tenía pertenecía a la señora Jenkins y un reloj de bolsillo que varios miembros de la comunidad hubiera reconocido como perteneciente a Samuel Harwell. Pero lo que hizo este descubrimiento aún más inquietante fue la evidencia de la naturaleza sistemática de los asesinatos. Los cuerpos habían sido arreglados de manera. Eso sugirió que habían sido asesinados en otro lugar y transportados al altigador para su eliminación. Más escalofriante fue
El descubrimiento de un libro Ledger envuelto en tela engrasada y escondido en una grieta de la pared de la mina. El libro mayor escrito en. La escritura distintiva de Augustus Fairmont contenía registros detallados de lo que calificó. Se remonta a su llegada a Cedar Valley en 1847. Cada entrada incluyó la nombre de la víctima, la fecha de la muerte, el método utilizado y una breve explicación de por qué la eliminación se había considerado necesaria. Las entradas se leen como los registros contables de un hombre de negocios desroid. De emoción o consideración moral. Robert Calvel, 15 de marzo de 1872. El envenenamiento por arsénico administrado durante un periodo de 6 semanas. El sujeto había descubierto irregularidades en los contratos de grano y se estaba preparando para contactar a las autoridades territoriales. Eliminación necesaria para preservar la seguridad familiar. Familia Jenkins. 3 de agosto de 1876. Cloroformo. Seguido de estrangulamiento manual. La familia había obtenido un asesor legal sobre la disputa por los derechos del agua. Eliminación de toda la familia necesaria para prevenir complicaciones legales. James Morrison, octubre 12 de 1865. Accidente de caza escenificado usando municiones defectuosas. Sujeto tenía evidencia compilada de manifiestos de envío fraudulentos. Eliminación esencial para mantener contratos gubernamentales. El libro mayor contenía entradas para más de 30 personas que abarcan 3 décadas. Cada muerte cuidadosamente planificada y ejecutada para parecer accidental o natural. Las entradas revelaron que la familia Fairmont había desarrollado un extenso conocimiento de venenos, puesta en escena de accidentes y disposición del cuerpo que les permitió elimine las amenazas mientras mantiene su reputación como líderes comunitarios respetados. Más horrible fue él. Descubriendo que la familia veía estos asesinatos no como delitos, sino como operaciones comerciales necesarias. Las entradas del libro mayor. Incluyó análisis detallados de cost-benefit, comparando el daño potencial cada uno. La víctima podría causar contra los recursos requeridos para su eliminación. La familia había desarrollado lo que equivalía a un enfoque sistemático para el asesinato. Tratar la vida humana como simplemente otro factor para ser administrado en su búsqueda de poder y seguridad. Como en Sweet fotografió las páginas del libro mayor con una cámara portátil, él había traído para documentar evidencia. Escuchó sonidos desde fuera del Mineaft que hacía que su sangre se enfriara. Voces se acercaban y reconoció los tonos cultivados de Augustus Fairmont dando instrucciones a lo que sonaba como varios otros hombres. El genealogólogo ha demostrado ser más ingenioso de lo previsto. Agassiz decía la investigación ha progresado más allá de los parámetros aceptables y su negativa a aceptar nuestra oferta razonable indica que representa una amenaza permanente para la seguridad familiar. Esta situación requiere una resolución inmediata. Ensworth se dio cuenta que la familia Fairmont había anticipado su investigación de los mínimos y había venido a eliminarlo tal como ellos había eliminado docenas de otras amenazas durante las 3 décadas anteriores. Él era atrapado en el Mineaft con solo una salida. Enfrentar una familia de asesinos sistemáticos que habían perfeccionado sus métodos a través de años de práctica. Con notable presencia mental, Ensworth logró ocultar el libro mayor y su placas fotográficas en una sección diferente de la mina antes de que los Fairmonts llegaran a la entrada. Luego intentó para escapar a través de un túnel secundario que se conectó a un eje adyacente, pero el túnel se había derrumbado parcialmente y su movimiento desalojó rocas que alertaron a sus perseguidores sobre su ubicación. La confrontación que siguió revelada la verdadera naturaleza de la operación de la familia Fairmont. Augusto, acompañado por su hijos Theodore y Marcus, junto con varias manos de rancho, que eran claramente cómplices de la criminal de la familia. Actividades, acorralado Ensworth en el estrecho túnel entre los ejes de la mina. Señor Ensworth, dijo Augustus, su voz resonando extrañamente en el confinado espacio. Has demostrado una admirable dedicación a tu investigación, pero me temo que tu investigación termina aquí. Su desaparición se atribuirá a los peligros de explorar el funcionamiento de las minas abandonadas. Un trágico accidente que sucede. Visitantes orientales sin experiencia que subestiman los peligros de nuestro entorno fronterizo. ¿Qué hizo esto?
Momento particularmente aterrador fue la forma de negocio tranquila en la que Gastes discutió el inminente Densworth. Asesinato. No había ira, ni pasión, ni indicios de que veía matar como cualquier otra cosa que no sea una solución de rutina a un problema práctico. Theodore y Marcus mostraron lo mismo. Profesionalismo separado, discutiendo la logística de deshacerse del cuerpo de Emsworth y crear un explicación para su desaparición. Tendremos que organizar la escena con cuidado, observó Theodore. Un aparente cueva que lo atrapó mientras exploraba. Su cuerpo no será descubierto durante meses, si alguna vez, y por entonces, cualquier evidencia de juego sucio se habrá deteriorado más allá del reconocimiento. Marcus agregó, consideraciones prácticas sobre la eliminación del caballo y las pertenencias de Emsworth para apoyar la historia, de que él había dejado voluntariamente el Valle de Sider antes de sufrir su accidente fatal. La conversación reveló que la familia había desarrollado protocolos detallados para estas situaciones, lo que sugiere que Emsworth estaba lejos de su primera víctima para ser eliminada de esta manera. Sin embargo, la situación desesperada de Emsworth se transformó repentinamente por una intervención inesperada. Señora Sterling. A pesar de su edad avanzada y su frágil salud, lo había seguido al sitio de la mina. Preocupado por su seguridad y sospechoso de las actividades de la familia Fairmont, había solicitado la ayuda del sheriff Tom Bradley del Territorial Capital, que había llegado a Cedar Valley esa noche para investigar los informes de personas desaparecidas. El sonido de la voz del sheriff Bradley que llama al minucato desde afuera creó un caos inmediato entre los miembros de la familia Fairmont. El comportamiento tranquilo de Gastes desapareció, reemplazado por cálculos rápidos sobre control de daños y opciones de escape. La familia había operado con éxito con impunidad durante 3 décadas, en parte porque nunca habían sido atrapados en el acto de violencia de los funcionarios legítimos de la ley. Gastes Fairmont. El sheriff Bradley llamó a la mina. Este es el sheriff territorial Bradley. Tengo una orden de arresto en relación con múltiples casos de la persona desaparecida. Salga con las manos visibles y traiga al señor Emsworth con usted ileso. ¿Qué? Seguido había un enfrentamiento tenso que duró casi 1 hora. La familia Fairmont se encontró atrapada en él. El mismo mínimo donde habían eliminado a tantas víctimas. Frente al primero desafío serio a sus operaciones desde que llegaron al Valle de Ceda, Gastes intentó negociar, ofreciendo sobornos y amenazas, pero el sheriff Bradley había venido preparado para la resistencia y había traído suficiente diputados para superar cualquier intento de escape violento. El arresto de la familia Fairmont en él. Las horas de la mañana del 25 de febrero de 1878 marcaron el final de uno de los más empresas criminales sistemáticas y largas en la historia de la frontera estadounidense. La evidencia tenía Emsworth reunido, combinado con el descubrimiento del sitio de eliminación de mínimas y el libro mayor detallado de asesinatos proporcionados. Prueba abrumadora de crímenes que abarcan 3 décadas y múltiples territorios. La investigación posterior reveló el alcance completo de las operaciones de la familia. Equipo del sheriff Bradley. Descubrió sitios de eliminación adicionales en la propiedad de Fairmont junto con un laboratorio sofisticado, donde la familia había desarrollado su conocimiento de venenos y métodos químicos para acelerar la descomposición. Los compartimentos ocultos en la mansión Fairmont contenían documentos de identidad falsa, genealogías falsificadas y correspondencia detallando operaciones similares que la familia había realizado bajo diferentes nombres en Pensilvania, Missouri y Kansas. Quizás lo más inquietante fue el descubrimiento de detallados perfiles psicológicos la familia había compilado en todos los residentes de Cedar Valley. Estos archivos contenidos información sobre debilidades personales, vulnerabilidades financieras, secretos familiares y puntos de apalancamiento potenciales. Eso podría usarse para la manipulación o el chantaje. Los archivos revelaron que la familia Fairmont había sido sistemáticamente estudiar y catalogar a sus vecinos para una posible explotación, tratando toda la comunidad como recurso para ser administrado y controlado. El juicio de la familia Fairmont comenzó en Salt Lake City en el verano de 1878 y atrajo la atención nacional como uno de los más casos penales sensacionales de la época. Reporteros de periódicos de las ciudades del este
Viajó a Utah para cubrir los procedimientos. Fascinado por la historia de una familia que se había hecho pasar por nobleza europea mientras realizaba una campaña de asesinato y fraude de décadas de duración. Testimonio durante el juicio. Reveló que el sistema familiar de condicionamiento psicológico había sido notablemente efectivo para crear múltiples generaciones de individuos capaces de ver a otros seres humanos como objetos a ser manipulados o eliminados. La generación más joven de Fairmont no mostró remordimiento por su participación en los crímenes de la familia. Aparentemente, creyendo genuinamente que sus acciones estaban justificadas por su superioridad inherente sobre sus víctimas. El testimonio de Gastes Fairmont proporcionó ideas escalofriantes sobre la filosofía y los métodos de la familia. Él describió: sus operaciones no son crímenes, sino como selección natural en acción, reclamando que su éxito demostró su superioridad genética e intelectual sobre él. Especímenes inferiores que habían eliminado. Su comportamiento tranquilo y racional mientras. Describir décadas de asesinato sistemático perturbó incluso a funcionarios de la corte experimentados y reporteros de periódicos. Nosotros. Simplemente realidades reconocidas que otros eligen ignorar, testificó Egastes. La sociedad humana es un entorno competitivo donde el éxito pertenece a aquellos con la inteligencia y la determinación de aprovechar las oportunidades. Aquellos que carecen de la capacidad de. El pensamiento estratégico y la acción decisiva inevitablemente se convierten en recursos para aquellos que poseen capacidades superiores. Aunque el juicio también reveló que la genealogía fraudulenta de la familia era solo un elemento de un sistema elaborado para crear y mantener falso identidades. Habían perfeccionado técnicas para falsificar documentos históricos, estableciendo creíble historias de fondo, e insertarse en comunidades de manera que se estableció inmediatamente social y ventajas económicas. El testimonio de Eleyanena Fairmont proporcionó ideas en cómo se transmitió el sistema familiar a las generaciones posteriores. Describió un programa integral de educación que comenzó en la primera infancia. Diseñado para eliminar la empatía, desarrollar habilidades de manipulación e inculcar el creencia de que otras personas existían principalmente como recursos para ser explotados. Niños que mostraron una emoción excesiva. La sensibilidad requirió capacitación adicional, explicó Matero Factly. Encontramos que la exposición a la violencia controlada y los ejercicios de desensibilización sistemática eliminaron efectivamente estos debilidades. Por adolescencia, nuestros hijos entendieron que el éxito requería la capacidad de tomar decisiones basadas en consideraciones prácticas en lugar de apegos sentimentales. El testimonio de la generación más joven fue particularmente perturbador, como demostraron una aceptación completa de la cosmovisión de su familia. Y expresó una confusión genuina sobre por qué sus acciones estaban siendo tratadas como crímenes. Victoria Fairmont, cuando se le preguntó sobre sus sentimientos con respecto a las familias que habían matado, respondieron: no entiendo la pregunta. Eran obstáculos para la seguridad y la prosperidad de nuestra familia. Eliminar obstáculos es simplemente un comportamiento racional. El juicio concluyó con la condena de todos los miembros de la familia adultos por múltiples cargos de asesinato, fraude y conspiración. Egastes, Eleanor, Theodore y Marcus. Fairmont fue sentenciado a muerte colgando. Los miembros de la generación más joven, siendo menores, recibieron prisión larga. Oraciones con la posibilidad de eventual rehabilitación. Aunque las cuentas contemporáneas sugieren que los esfuerzos para reformar su acondicionamiento psicológico demostraron ser en gran medida sin éxito, la finca de Fairmont fue incautado por autoridades territoriales y vendidas para compensar a las familias de sus víctimas. Los ejes de la mina donde tenían desechados de cuerpos se sellaron permanentemente y se erigió un monumento en el valle de Cedar para conmemorar las víctimas de que periódicos habían denominado los asesinatos de la familia Fairmont. Jacob Ensworth regresó a Filadelfia, profundamente cambiado por su experiencia. Continuó su carrera como genealógica investigador, pero su encuentro con la familia Fairmont le había dado una nueva comprensión del potencial para mal sistemático que podría existir dentro de estructuras familiares aparentemente normales. Pasé el resto de su carrera desarrollando métodos para detectar genealogías e identidad fraudulentos. Falsificación. Convertirse en un experto reconocido en la exposición de familias que habían usado falsos antecedentes para ocultar actividades criminales.
El relato detallado de Ainsworth de su investigación, publicada en 1879 como El engaño de Fairmont. Un verdadero relato de la familia más peligrosa de Estados Unidos. Se convirtió en un libro más vendido y lo estableció como pionero en lo que luego se llamaría psicología criminal. Su trabajo proporcionó uno de los primeros estudios sistemáticos de cómo las familias podría transmitir comportamientos antisociales a través de las generaciones a través del condicionamiento psicológico deliberado. El caso de la familia Fairmont planteó preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal humano y el potencial de aparentemente individuos civilizados para participar en crueldad sistemática. Su capacidad para mantener una fachada de respetabilidad mientras realizaba décadas de asesinato desafió las suposiciones convencionales sobre el comportamiento criminal y destacó la vulnerabilidad de las comunidades aisladas a depredadores sofisticados. El descubrimiento de que una familia completa podría estar sistemáticamente condicionada para ver a otros seres humanos como prescindibles. Los recursos provocaron debates sobre la influencia relativa de la genética versus entorno en la configuración del comportamiento moral. Mientras que la familia había afirmado que sus acciones eran evidencia de genética superioridad, la evidencia sugirió que su capacidad para el mal había sido cultivado deliberadamente a través de la capacitación y la manipulación psicológica en lugar de heredarse a través de biológicos mecanismos. Quizás lo más inquietante fue la comprensión de que la familia Fairmont. El sistema podría no haber sido único. Sus métodos sofisticados para crear falsos identidades, establecerse en nuevas comunidades y eliminar sistemáticamente las amenazas sugeridas. Capacidades que podrían haberse desarrollado y refinado a través del contacto con otras organizaciones criminales. Posibilidad de que familias similares estén operando en otras comunidades remotas de la frontera estadounidense creada. Ansiedad generalizada y condujo a un mayor escrutinio de familias prominentes cuyos antecedentes no podían ser independientemente verificado. El caso de Fairmont también destacó los peligros de las comunidades aisladas donde las familias poderosas podrían operar con una supervisión mínima. El éxito de la familia había dependido en parte de Cedar Valleys. Distancia de los principales centros de población y agencias de aplicación de la ley, condiciones que eran comunes en todo el estadounidense. Frontera durante mediados del siglo XIX. Este misterio nos muestra cómo el aislamiento y la comunicación limitada de la frontera. La vida podría permitir que los delincuentes sofisticados operen con impunidad durante décadas. Aprovechar la confianza y la cohesión social que fueron esenciales para la supervivencia comunitaria. La habilidad de la familia Fairmont. Mantener su fachada mientras eliminan sistemáticamente las amenazas demuestra la vulnerabilidad de comunidades a depredadores que entendieron cómo explotar la dinámica social y las dependencias económicas. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado sobre la verdadera naturaleza de la familia Fairmont? ¿O podría haber habido incluso secretos más oscuros que murieron con ellos? Deja tu comentario a continuación y comparte tu teorías sobre cuántas otras familias podrían haber operado esquemas similares a lo largo de la historia de la frontera estadounidense. Sí. ¿Disfrutaste esta historia y quieres más historias de terror como esta? Suscribirte, llegar a la campana de notificación y compartir con alguien que ama los misterios. La frontera estadounidense tiene muchos más secretos inquietantes, y continuaremos explorándolos juntos. Nos vemos en el siguiente vídeo.